Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más en el canal. Yo soy Eugenio y hoy, señores, en este video vamos a estar haciendo, si se puede decir, algo así como un experimento. Vamos a coger el salario de unos 3.000 pesos, que es el salario promedio de un cubano, y lo vamos a estar utilizando para los alimentos de una sola semana. Porque se dice que el salario en Cuba no rinde para un mes. Bueno, si no rinde para un mes, pues vamos a tratar de que rinda para una sola semana. Pero lo vamos a hacer con el tema de alimentos. Los alimentos que vamos a estar comprando son los más esenciales para el cubano, que serían arroz, carne, vianda y ensalada. ¿Qué es lo que más le interesa al cubano? Al cubano le interesa comer, es lo que más le interesa. Entonces, me preparo y salimos a ver qué nos podemos encontrar. Señores, se me ha olvidado, tengo que mencionarles que en la mayoría de las casas aquí en Cuba son de familias numerosas. A veces hay 2, 3, hasta 4 miembros por familia y no todos trabajan. Muchas personas tienen hijos o tienen a sus padres o a sus abuelos que no trabajan y es una boca más que tienen que alimentar con el mismo salario. Y eso que estamos utilizando este salario solamente para la comida, porque hay que recordar que hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar el transporte para tú ir para el trabajo. Pagar con un solo salario. Se preguntarán, pero Eugenio, entonces ¿cómo el cubano llega a fin de mes? Pues señores, inventándola. Vendiendo sus cigarritos, su cafecito, limpiando patios, lavando, cosiendo, cualquier cosa. El cubano la inventa. Y bueno, así llevan muchos años haciendo ese método, porque si no, pues señores, se mueren de hambre. Las personas lo que hacen es vender hasta los mismos módulos que le entra por la libreta. Los cogen y los venden para comprar comida. Pasé por este kiosco, que es el único que vende carne aquí en el reparto, pero no compré carne porque no tenían lo que quería. No compré carne porque lo tenían ahí con las moscas y se sentía un olor raro, no me gustaba y pues no compré. Y también, con plena seguridad les digo que no todo lo que yo tengo pensado comprar lo vamos a conseguir hoy, porque el cubano consigue las cosas. Sale y hoy consigue el pollo, mañana conseguimos el arroz y es así. Y señores, el tiempo está feo, ya está lloviznando, vamos a ver. Señores, recordarles que si les gusta el video, que se suscriban, que dejen un like y que me comenten qué creen de los precios estos absurdos que vive el cubano. Miren familia, esto que ven aquí son las zanjas de los cables soterrados de aquí del reparto, que ahora con el último huracán lo abrieron porque supuestamente no sé, para cambiarlo, pero así se quedó y así se va a quedar. Voy a hacer, no sé, unos 100 videos y va a seguir así, porque ya de una vez que empiezan a hacer algo no lo terminan y así se queda. Igual que esto. Esto también fue del último huracán. La gente de aquí, de ¿cómo se llama esta cosa? Circo infantil, los padres y esas cosas vinieron y limpiaron todo eso adentro. La basura se echó aquí, pero no ha venido ninguna brigada a recoger la basura. Y así se queda, señores, se echa. Eso se lo lleva el viento, pero no lo vienen a limpiar. Familia, ya estoy llegando aquí a la casa me cogió el agua y no pude seguir grabando. Vamos a ver, ya ahora les voy a decir qué fue lo que compramos y cuánto fue que gasté. Miren señores, mi pecerita todavía viva, que ahora estaba viendo y me le está saliendo como una alga por ahí. Tengo que quitar todo el agua y limpiarla. Como le había dicho, este paquete de espagueti me costó $2.90. Se lo voy a estar dejando por aquí o por acá, no sé. Les voy a estar dejando los precios y cuánto sería en dólares. Cada paquete de salchicha me salió en 500 pesos. Fue lo único que pude encontrar para utilizar para las comidas y esas cosas, porque no vi más nada. No encontré pollo. Como les dije, pasé por la carnicería, pero yo en esa carnicería no compro nada. Entonces, compré este paquete de croquetas, que ya lo abrí porque tenía hambre. Cogí ahí unas 4 croquetas. Esto me salió en 200 pesos.
me salió este paquete de croquetas que trae, así que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, como 20 croquetas. Señora, me compré un paquetico para darnos un gusto, porque si es una semana, pues al menos un gustico. Esto me costó 70 pesos. Compré 2 libras de arroz, que no están muy limpias, que digamos, pero bueno, me salió a 220 pesos cada libra. Compré 2 libras. Miren el arroz, como ven, es un arroz medio sucio. No tiene piedra, pero sí tiene arroz macho y esas cosas. También compré 1 libra de frijol colorado, que está súper que sucio. Me costó 250, 1 libra. El pepino, que me costó 200 pesos la libra. Y el cebollino, porque no encontré cebolla, me costó 250 pesos este masito. Compré estos sazones Goya para darle sabor a la comida. Bueno, mira, también compré esta pasta de bocadito que salió en 800 pesos. Y esta mayonesa, que como ven ya también cogí, y me costó 700 pesos. También estuve comprando estas guayabas, fueron 2 libras. Cada libra me costó 70 pesos para hacernos un batido, algo. Esta se ve que está ahí un poquito malita, pero bueno, le picamos el pedacito y ya. La col me costó 70 pesos. Y bueno, esto fue lo que compré. Esto fue todo lo que compré. El cebollín y todo esto, señores, todo esto fue con el salario de un mes de un cubano que tiene que pagar corriente, agua, transporte, gastos médicos en caso que lo tenga, y en el caso de personas que viven con otros más, si tiene niños, tiene que comprar las cosas para el niño. Y como están viendo, señores, el salario no da, porque falta todo un mes y hubieron cosas que no pude comprar. Así es la vida del cubano. Es cierto que con estas cosas se pueden hacer varios tipos de comida. Podemos hacer un espagueti con salchicha, o podemos hacer un con gris con frijoles colorados. Imagínense, pero tampoco ya es eso. ¿Qué más ustedes piensan hacer con esto? Ya no hay más nada que hacer. Así que, como vieron en el video que le puse anterior, un pomo de aceite vale 1000 pesos. O sea, estamos hablando de que es casi lo que cobra un pensionado. Porque se me había olvidado decirle que un pensionado cobra 1400, 1500 pesos. Eso prácticamente no es nada. Compras un pomo de aceite y ya se te acabó. El salario mínimo en Cuba es de 2100 pesos. Nosotros cogimos 3000, que es un salario promedio en Cuba. Que la mayonesa costó 700 pesos, pero todos los días hay que comprar el pan. El pan, una bolsita de pan vale 250 pesos o 200 pesos. Vamos a suponer que esa bolsita de pan te va a durar, no sé, 2 días. Bueno, cada 2 días hay que comprar una bolsita de pan. Y ya eso serían 200 y 200 y 200 y 200. Cuando vienes a ver, señores, el salario es una pequeña parte de lo que uno gasta en todo un mes. Y ustedes se preguntarán, ¿pero de dónde la gente saca el dinero? Es así, señores. El que tiene familia afuera, pues le mandan su dinerito. El que no tiene familia afuera, pues tiene que vender el módulo que le entra a la bodega. Cuando es cigarro y esas cosas, cogen, lo venden y con eso compran comida. O como les dije anteriormente, limpian patio, cosen, lavan, venden cigarritos, venden café, porque se mueren de hambre si no lo hacen. Como vieron, me pasé del dinero que yo había seleccionado para esto. Yo dije que eran 3000 pesos y al final pues fue mucho más. Aquí es donde te das cuenta que esto, que son poquitas cosas y son cosas normales, no te alcanzó el salario total de una persona con un salario promedio en Cuba para comprar esto nada más. No compramos pollo porque no encontramos, pero el pollo vale un paquete 3000 y pico de pesos. Un cartón de huevo vale 3200 pesos. Ya se pasa por encima del salario promedio y mucho por el mínimo. Imagínense ustedes un pensionado que solamente vive por sus 1400, 1500 pesos. No le alcanza el dinero para nada. Familia, al final lo que se gastó fueron 4540 pesos, que eso es por mucho
pero mucho por encima de lo que cogimos. Y la gente que cobra esos salarios pues trabajan en los bancos, en trabajos que hay que estudiar bastante para poder entrar. Hasta aquí el video de hoy. Espero que le haya gustado el video. Si es así, pues déjenme un like y suscríbanse, que es totalmente gratis y ayuda para hacer muchos más videos. Coméntenme acá abajo qué creen, si ustedes pues les alcanza el salario para un mes, que lo dudo, o si hubieran comprado más cosas con ese dinero. Quién sabe, yo malgasté el dinero en cosas que no tenía que comprar, pero como lo dije, era para los alimentos de una semana. O sea, se suponía que dentro de su casa tenían más cosas que solamente eran para reponer, no para comprar la comida del mes, es solamente para reponer. Haciéndonos la idea de que teníamos aceite, sal, azúcar, café y cosas y cosas y cosas. Solamente era para reponer. A mi gente, ya me despido. Como les dije, si les gustó el contenido, déjenme un like y suscríbanse, que es totalmente gratis. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.